Revelado, la increíble transformación de nuestra vida tras 20 años en una casa oculta en el campo. La antigua casa de adobe, donde los ecos de risas y lamentos se entrelazaban en el aire, era un laberinto de recuerdos pesados para Julián Martínez. Con 25 años a cuestas, se sentía como un espectador en su propio hogar, rodeado de una familia que lo miraba con desprecio por ser el tonto de la casa. Mientras sus hermanos cosechaban elogios por sus logros académicos, Julián escondía su tristeza tras una sonrisa forzada, incapaz de encontrar su lugar en ese mundo tan brillante y distante. Era un joven atrapado entre las sombras de la historia familiar y el deseo de ser algo más que un simple espectador. Un día, en el mercado local, sus pasos lo llevaron a un rincón colorido donde lo sorprendió la figura de don Ernesto, el famoso artista del pueblo. Durante la conversación, una chispa encendió su interior al hablar del paisaje que siempre había amado. Comenzó a expresar sueños que nunca se había atrevido a nombrar. La pasión en sus ojos no pasó desapercibida para el viejo maestro, quien vio en él la promesa de un talento oculto. Sin embargo, inmediatamente el eco de las voces de su familia se agolpó en su mente. Eres el hermano que no se atreve a soñar. Esa presión le oprimía el pecho, llenándolo de dudas y sentimientos contradictorios. Al regresar a la casa, la atmósfera que lo rodeaba era pesada. Cada suspiro de sus padres le recordaba la carga que llevaban. La crisis económica acechaba a la familia, amenazando con despojarlo de su refugio. ¿De qué sirve soñar si mi familia se está desmoronando en este momento?, se preguntaba, mientras cada brote de creatividad se atomizaba ante el sacrificio de sus progenitores. En su interior, una batalla se libraba: atraer la mirada admirativa que nunca había recibido o sucumbir a la responsabilidad que su familia parecía exigírsele. La noticia de su posible participación en un concurso de arte se esparció rápidamente entre sus hermanos. Aunque al principio fue recibida con escepticismo, pronto se transformó en un desprecio oculto. La mirada decepcionada de su madre, siempre preocupada por el futuro de sus hijos, se convirtió en un espejismo que lo seguía. Él no era un artista, era la carga que nunca dejaba de dar preocupaciones. Mientras Julián trabajaba en su primera obra, sintió como las sombras de sus temores se mezclaban en cada trazo. El lienzo que debía revelar su alma se convertía en un tormento. Era un retrato de su madre, que no sabía si mostraría su amor o su decepción. El tiempo le presionaba. Días antes del concurso, se encontró con el crudo hecho de que el jurado probablemente jamás entendería su historia. El día del concurso se vislumbraba como una trampa, encadenado entre el deseo de destacar y el miedo a ser juzgado por su origen. Observaba a las figuras del jurado, compuestas por una élite que ignoraba el dolor que él conocía tan bien. Se sentía impotente, experimentando la urgencia y la ansiedad. ¿Qué perderé si no tengo éxito? ¿Qué ganaría si lo logro? Eran preguntas que flotaban en el aire, cortantes como cuchillas. La inquietud empezaba a consumirlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el reloj avanzaba inexorablemente, la presión aumentaba y cada minuto se sentía como un golpe en la cabeza. Las miradas de decepción de su familia lo seguían como sombras insistentes. ¿Podría su arte hablar más fuerte que la herencia de incertidumbre que llevaba sobre sus hombros? La angustia se acumulaba dentro de él, intoxicándolo con el miedo de que su sueño no valiera la lucha. Justo antes de que el jurado lo llamara a pasar frente a ellos, la imagen de su familia ocupó su mente. Su futuro dependía de un repleto lienzo, pero también de ellos. Julián se sintió atrapado en un vórtice de emociones contradictorias, deseando salir, pero temiendo que, si no lograba abrirse camino, todos sus esfuerzos serían en vano.
El sonido del jurado llamando su nombre resonó en sus oídos como un eco distante, profundizando su sensación de desasosiego. Julián avanzó, su corazón latiendo frenéticamente. Cada paso se sentía como un viaje por un campo de batalla. Cuando por fin se plantó ante ellos, la tensión le recorrió al cuerpo como un puño apretado. Ambas manos temblaban mientras sostenía su obra, el retrato de su madre, una manifestación de su amor y su dolor, todo en un solo lienzo. Los ojos del jurado inspeccionaron la pintura, pero Julián sentía que evaluaban mucho más que su habilidad técnica. Estaban juzgando su valía como ser humano. Cada respiración se tornaba en un desafío. La presión de sus manos parecía querer deshacer el lazo entre su arte y su historia. En ese instante se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solo un cuadro, era un testimonio de su vida, de su lucha y, sobre todo, de su deseo de ser visto y comprendido. Las críticas comenzaron a fluir. Algunos elogiaron la técnica, la paleta de colores que había elegido, pero otros se enfocaron en lo que no encajaba en su narrativa preestablecida, en lo que no era arte según sus normas elitistas. La voz de uno de ellos se alzó sobre las demás. ¿Por qué no lo proyectas como un camino a la esperanza? La pregunta lo atravesó, como si expusiera una herida aún abierta. ¿Era ese el camino que debía elegir, una esperanza que apenas existía para su familia? Julián sintió un deseo imperioso de responder, de explicar que su arte era un reflejo de lo que conocía, de lo que había vivido. Sin embargo, el miedo lo amordazaba. No quería ser el hermano tonto, ni el hombre de casa que no supo encajar en las expectativas. La habilidad de su madre al trabajar en su hogar y de los momentos en que él solo quería ser visto. Cada palabra lo liberaba un poco más, usando su arte como vehículo para la verdad. Al salir de la sala, Julián sintió que una nueva energía lo empujaba hacia adelante. Su mente, antes atrapada en dudas, comenzaba a abrirse a la posibilidad de una transformación. La decepción y el desprecio también seguían presentes, pero ya no lo paralizaban. Necesitaba demostrar que tenía su propio valor, que el arte no solo existía en el ámbito de la felicidad, sino también en el dolor y la lucha. La noche se acercaba con un manto de incertidumbre cuando recibió una llamada inesperada de don Ernesto. Tu pintura resonó con muchas personas con diferentes historias que contar. Has logrado que tu voz se escuche, dijo el viejo maestro. Pero esto es solo el comienzo, Julián. Necesitas enfrentarte a tus demonios, y hay más por venir. Mientras colgaba el teléfono, Julián sintió el peso y la responsabilidad de las palabras de don Ernesto. Había empezado a cambiar, pero su camino estaba lejos de ser fácil. Se dio cuenta de que el verdadero reto no sería solo en concursos, sino en reconciliar su pasión con su familia, enfrentando el prejuicio y el conflicto interno que sentía. Con una mezcla de esperanza y temor, se preguntó, ¿estaré preparado para enfrentar lo que sigue? La lucha apenas comenzaba. Un nuevo mundo lleno de desafíos se abría ante él, y sabía que cada decisión que tomara definiría no solo su arte, sino la relación con su familia y su propia identidad. Mientras se preparaba para lo que venía, el eco de las miradas de su familia se asomaba nuevamente, insistente y presente. De repente, escuchar las voces se volvió un aliciente y no una carga. Julián sabía que era hora de dejar atrás la sombra del hermano tonto. Había iniciado su viaje, pero el verdadero desafío aún lo aguardaba en aquellas intersecciones de amor y decepción que se irían presentando. La luz del día se filtraba entre las cortinas mientras Julián intentaba concentrarse en su nuevo proyecto. La lucha por vertir sus experiencias en el lienzo era constante, y se daba cuenta de que cada pincelada no solo recreaba imágenes, sino que también desenterraba emociones profundamente enterradas. Las palabras de don Ernesto resonaban en su mente. Enfréntate a tus demonios. Era el momento de aunar su técnica artística con su verdad, un reto que le llenaba de ansiedad. Se sentó frente a un lienzo en blanco, un símbolo tanto de posibilidades como de abrumadores temores. Los retratos de su madre se habían convertido en un refugio, pero ahora debía explorar nuevos temas, la identidad, el sacrificio y la búsqueda de aceptación. El primer toque de pintura se sentía como un acto de rebeldía contra el juicio que había enfrentado.
Aún temía a sus críticos, pero esta vez sabía que el arte podía ser su salvaguarda. Las jornadas siguientes fueron un vaivén emocional. Una tarde, mientras salía a caminar para despejar su mente, se encontró con un viejo amigo de la infancia, Pablo, quien lo saludó con un entusiasmo genuino. La sorpresa de Julián fue palpable. Pablo era, en muchos sentidos, el soplo de aire fresco que necesitaba. Su vida había tomado caminos inesperados, pero el brillo en sus ojos reflejaba la libertad que él anhelaba alcanzar. En esa conversación, Julián vio el valor de abrirse a otras perspectivas, compartiendo cómo sus temores lo habían mantenido atado a un camino que no deseaba. Todos tenemos cicatrices, Julián. Lo que importa es cómo transformamos ese dolor en algo significativo, le dijo Pablo. Esa frase se anidó en su mente. La idea de convertir su sufrimiento en arte comenzó a florecer como una potente inspiración. Comprendió que cada una de sus obras tenía el potencial de conectar con quienes enfrentaban batallas similares. El arte podía ser un faro, no solo para él, sino para otros. Sin embargo, había una sombra que lo seguía, la desaprobación de su familia. Cada vez que Julián cruzaba el umbral de su hogar, sentía la tensión palpable. Las conversaciones durante la cena se tornaban incómodas, repletas de miradas de reojo y silencios que decían más que las palabras. No obstante, la voz de Pablo resonaba en su interior. Nunca sería fácil, pero había que intentar compartir su pasión. Una mañana decidió que era hora de arriesgarse. Se armó de valor y, sentado con su familia, comenzó a hablar de su arte. Explicó cómo había logrado capturar la esencia de su vida y sus luchas. A medida que las palabras fluían, notó que la incomprensión inicial comenzaba a desvanecerse y en su lugar surgía un curioso interés. ¿Podría ser que en ese ambiente hostil aún existiera un espacio para la aceptación? Las preguntas surgieron, a veces incisivas, otras llenas de temor. Cada una desnudaba las inseguridades que habían permanecido ocultas. Julián se sintió expuesto, pero a la vez liberado. Este era un paso crucial en su proceso de transformación. ¿Era posible que su familia pudiera llegar a comprender y aceptar su camino? Mientras se retiraba esa noche, la sensación de incertidumbre se apoderó de él nuevamente. Había abierto la puerta al diálogo, pero el sufrimiento por la falta de aceptación seguía latente. Tomar aliento e ir más allá del miedo se había convertido en su nuevo objetivo. Sin embargo, ahora sabía que cada paso ofrecía tanto la posibilidad de desplomarse como de alzarse nuevamente. Al cerrar los ojos, Julián se sumió en su mundo interno. Con cada golpe de su corazón, se preguntaba, ¿estaré listo para todo lo que esto conlleva? La mezcla de esperanza y temor se entrelazaba mientras vislumbraba su futuro, y lo único que podía escuchar era el suave murmullo de su arte llamando por él, exigiendo ser liberado. En su pecho, algo profundamente arraigado empezaba a transformar sus inseguridades en una determinante fuerza de avance. Las noches se iban sucediendo, y en cada una su lienzo aguardaba pacientemente la llegada de la verdad. Pero había algo más que lo esperaba, una confrontación inminente con su mayor crítico, un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. La inquietud se apoderó de él al pensar en quién podría ser. ¿Podría querer asomarse a las sombras del juicio nuevamente? Julián despertó una mañana con la determinación firme. La noche anterior había sido una batalla interna, donde las palabras de su amigo Pablo le habían hecho reflexionar. Transformar el dolor en algo significativo resonaba en su mente como un mantra. Había pasado demasiado tiempo escondiendo su esencia detrás de un velo, y ahora el reto estaba en exponerla, incluso ante su mayor crítico, su padre. Decidió que lo que necesitaba era crear. Su taller estaba lleno de materiales que habían permanecido inactivos, esperando la chispa de inspiración que este nuevo enfoque prometía. Se sentó ante el lienzo nuevamente, pero esta vez no se trataba de capturar imágenes familiares. Era el momento de plasmar su lucha interna, sus conflictos y las historias que había callado. Las primeras pinceladas eran casi catárticas, colores vibrantes y tensión en cada trazo. La payeta se convertía en su voz. Mientras trabajaba, el sudor le corría por la frente, y cada gota parecía desplazar un pedazo de su miedo hacia el rechazo. En ese estado de trance creativo, comenzó a darse cuenta de su propio proceso de sanación. La pintura se convertía en una extensión de su alma, un espejo brutal de lo que había guardado. Días se convirtieron en semanas, y su obra fue tomando forma. Julián llenó el estudio de lienzos que capturaban desde la soledad hasta el deseo de pertenencia, desde el miedo a la aceptación hasta la esperanza de un futuro con su familia. Con cada nuevo cuadro se sentía más libre, más fuerte,
como si cada obra fuera un paso hacia el descubrimiento de su identidad. Sin embargo, la confrontación que lo aguardaba se acercaba. La idea de mostrar su trabajo a su familia seguía atormentándolo. Aunque sentía que había progresado, el eco del juicio todavía reverberaba en su mente. Conocía la mirada crítica de su padre y no podía evitar pensar en las palabras que podrían salir de sus labios. Un día, en un arrebato de determinación, decidió invitar a su familia a ver su exposición casera. El día llegó y la tensión en el aire era palpable. Su corazón latía rápidamente mientras sentía el peso de las expectativas. Había preparado un pequeño discurso, uno donde narraría principalmente sus motivaciones, pero las dudas surcaban su mente. ¿Estaría su arte preparado para ser juzgado? A medida que su familia entraba en el taller, notó la incomodidad en sus rostros. Sus expresiones eran de confusión y un poco de escepticismo. Sin embargo, cuando uno a uno comenzaron a observar las obras, sus miradas se sumergieron en los colores y formas que hablaban más que cualquier palabra. Julián tomó una respiración profunda y comenzó a compartir su experiencia detrás de cada una de las obras. Habló de su dolor, su lucha y su deseo de ser comprendido. Mientras se expresaba, vio en los ojos de su padre un destello de comprensión, un cambio que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, justo cuando empezaba a visualizar esta posibilidad de conexión, su padre interrumpió. La mirada que antes buscaba comprensión, ahora reflejaba algo más profundo, un descontento que Julián no estaba preparado para enfrentar. Las palabras de su padre fueron como un balde de agua fría, secando instantáneamente la atmósfera de aceptación que había comenzado a construir. Esto no es arte. Esto es solo una exposición de tu egocentrismo, dijo su padre con voz dura. La tensión se pudo cortar con un cuchillo, mientras Julián se sentía desgarrado entre la necesidad de defender su trabajo y el miedo a desencadenar una confrontación abierta. Pero, en lugar de dejar que el desánimo lo invadiera, se sintió dotado de una nueva claridad. ¿Era su arte realmente solo una manifestación de egoísmo o era una invitación a la vulnerabilidad? Esa pregunta lo desnudaba y lo confrontaba con su verdad más profunda. La transformación personal que había abrigado en su interior estaba en juego, y aunque sentía el impulso de rendirse, había un resquicio en su corazón que pulsaba por luchar. Mientras su padre continuaba arremetiendo con críticas, Julián tomó una decisión. Era el momento de defender no solo su arte, sino su identidad misma. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para afirmarse a sí mismo? Con su mente ardiendo de emociones e ideas, se preparó para actuar. El rechazo no iba a desmoronarlo. Al contrario, respondería no solo con palabras, sino con la fuerza de su artista interior que anhelaba ser escuchado. Fue en ese momento cuando comprendió que el verdadero arte, como la vida misma, a veces incomoda y provoca reacciones inesperadas. Su viaje estaba lejos de terminar y sentía el pool de nuevas revelaciones por explorar. Cada crítica podía ser el punto de partida de una transformación aún mayor. Con una nueva llama encendida en su pecho, Julián se dispuso a revelar su chispa interior, lista para desafiar no solo la percepción de su padre, sino a sí mismo. Había llegado el momento de enfrentarse a su verdad con valentía. Sería capaz de encontrar el camino hacia su propia aceptación, incluso entre sombras de rechazo. Cada crítica de su padre resonó en Julián como un tambor que marcaba el compás de su lucha interna. El comentario hiriente no había sido solo una valoración de su trabajo, era una confrontación a su existencia. Sin embargo, en lugar de ceder, encontró la fuerza para contraatacar. La resistencia nacía del profundo deseo de defender su verdad. ¿Egocentrismo? ¿Acaso no es parte de mi esencia el tratar de expresar lo que siento? Replicó, sintiendo la tensión en el ambiente hacerse visible. Su voz tembló, pero había un matiz de firmeza que no había experimentado antes. Era un momento bisagra, donde el poder de su identidad estaba siendo cuestionado, y él estaba decidido a no dejarse aplastar. Julián se sintió arrastrado a un abismo de emociones, pero se obligó a sostener la mirada de su padre. No pido aprobación, lo que busco es comprensión. Cada trazo en el lienzo es un reflejo de mis luchas, de mi dolor y de mi búsqueda de pertenencia.
A medida que hablaba, se percató de que no solo defendía su arte, sino que también estaba navegando por las corrientes de su historia familiar. Mientras su padre continuaba fustigando a sus obras, Julián se despojó de la autocrítica. En ese instante comprendió que solo él poseía el poder de escribir su narrativa. Su formación artística se había alimentado de sus experiencias, y compartir su fragilidad era un acto de valentía, no de egotismo. Cada palabra parecía liberar una parte de sí mismo que había estado atrapada en miedo y dudas. Este es mi viaje, mi lucha contra un mundo que muchas veces no entiende, continuó. Esto es lo que soy. Y aunque no lo veas, cada una de estas obras tiene un significado que va más allá de mi persona. La voz de Julián crecía, alimentándose de su determinación de no solo ser visto, sino de ser valorado en su totalidad. Cuando finalmente dejó de hablar, el silencio en el taller era ensordecedor. Su familia observaba, y aunque el escepticismo aún era palpable, había más que confusión en sus expresiones. Se podía notar un asomo de curiosidad. Aquel instante crucial se volvió una pequeña victoria personal. Julián sentía la energía vibrante en el aire, una que lo animaba a seguir explorando su arte y su identidad. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Julián se dio cuenta de que su padre era un obstáculo significativo en su camino hacia la autoaceptación. Con cada palabra negativa, la batalla entre ellos se intensificaba. En su mente, comenzó a deslizarse un pensamiento inquietante. Sería necesario distanciarse de este juicio para liberarse realmente. Mientras su padre seguía criticando su forma de hacer arte, Julián sintió que estaba al borde de una revelación mayor. ¿Qué sería de su vida si decidiera cortar lazos con esas expectativas familiares? La idea le aterraba, pero también lo llenaba de una sensación de inquietante libertad. ¿Acaso había llegado el momento de recalibrar su identidad, de replantearse el significado de la familia y el arte en su vida? Sin embargo, a medida que estos pensamientos tomaban forma, Julián se sintió más decidido que nunca, aunque el camino hacia la autoaceptación se tornaba más complicado cada vez. Lo que antes parecía una amenaza inminente se convertía en una nueva oportunidad. Con su mente retumbando en un torbellino de emociones y reflexiones, supo que estaba en el umbral de un cambio crucial, donde sus decisiones podrían reescribir el significado de su vida. Julián se dedicó a escuchar los ecos de su corazón, en lo profundo del silencio que surgió tras el ataque de su padre. Estaba preparado para una decisión que determinaría no solo su futuro en el arte, sino también su relación con su familia. Sin embargo, una pregunta seguía latente en su mente. ¿Podría encontrar su propio camino sin sacrificar los lazos más cercanos? La respuesta quedó suspendida en el aire, desdibujando el límite entre el arte y la vida, mientras Julián comenzaba a trazar apuntes en su mente sobre la esencia de su nueva identidad. Era así como, rodeado de críticas y revelaciones, la metamorfosis de su ser se empezaba a gestar. Estaba listo para desenredar su verdad, incluso si eso significaba confrontar los vínculos que le daban forma. La inquietante calma antes de la tormenta se cernía sobre él, y el futuro prometía ser una batalla aún más intensa. El aire estaba impregnado de una tensión palpable. Julián se sintió atrapado entre el peso del juicio de su padre y una necesidad irreprimible de liberarse. Esa conversación era solo el inicio de un proceso doloroso pero necesario. La incertidumbre sobre su identidad se mezclaba con un renovado deseo de exploración. Afuera, el sol comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas en el taller. Julián decidió que no podía permitirse relegar su voz a la insignificancia de las críticas familiares. Tenía que dar un paso hacia su propio destino. Se justificó con la idea de que, si no exploraba su arte sin ataduras, nunca conocería su verdadero potencial. Las palabras de su padre resonaban en su mente, pero ahora las veía como oportunidades de reflexión. Es solo una mirada, pensó. Con esa perspectiva, se lanzó de nuevo al lienzo, dejando que la pintura fluyera desde su interior. Cada trazo que daba era como una protesta contra las expectativas impuestas. La intensidad de sus emociones se vertió en la obra, transformando sus inseguridades en fuerza creativa. Con el paso de los días,
Julián notó que sus sesiones de pintura se transformaban en un ritual casi catártico. Cada pincelada le permitía confrontar sus temores, darle voz a sus dudas y plasmar sus ansias de aceptación. Empezó a registrarlas en un diario. Cada entrada se convirtió en una ventana a su alma, un espacio donde podía explorar sus derrotas y victorias sin miedo al juicio ajeno. Al mismo tiempo, la relación con su padre continuaba enredándose en un delicado juego de poder. Julián comenzaba a discernir que cada encuentro no solo era un desafío a su arte, sino también una confrontación a sus propios miedos. ¿Sería posible mantener una relación familiar sin renunciar a su identidad? Esa pregunta lo desbordaba, y con cada respuesta que encontraba, otra surgía. Fue en una noche de insomnio, entre reflexiones y diseños, que Julián entendió que debía establecer límites claros. Las expectativas familiares no podían constreñir su camino. Debía tener el valor de decir no. Decidió hacer una pausa durante las conversaciones, un tiempo en el que podría restablecer el diálogo desde un lugar de respeto mutuo. Se dio cuenta de que esto sería un riesgo, pero la necesidad de proteger su esencia era más fuerte. Finalmente, un día, se armó de valor para plantear la idea a su padre. Necesito que comprendas que mi arte es mi vida, y eso incluye mi libertad de expresarme. Debo ser yo, sin miedo a ser destrozado por tus opiniones. La respuesta no se hizo esperar. La incomprensión brotó de los labios de su padre como un torrente. Al regresar al taller, Julián sintió la angustia correr por sus venas, pero también una coquetería de audacia. Era un cambio incómodo, un espacio nuevo donde podría definir las dinámicas de su hogar y su arte. A pesar del rechazo, cada pincelada parecía lanzarlo más lejos de sus ataduras. Cuando finalmente terminó una de sus obras más significativas, sintió un impulso desbordante de necesitar mostrarla. La necesidad de validación era innegable, pero comenzaba a entender que esa validación debía venir primero desde su interior. Se retó a poner su trabajo en manos de otros, de exponer su alma al mundo. Así fue como, en medio del fermento emocional, comenzó a planear su primera exposición. Ese paso lo empujaba a un estado de vulnerabilidad que nunca había experimentado, y aunque el miedo se presentaba inevitablemente, la idea de compartir su verdad con el mundo era embriagadora. Nervios y emoción se amalgamaban en un torbellino de sensaciones. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, Julián se vio asediado por dudas. ¿Realmente estaba listo para mostrarse? ¿Y si la crítica que tanto temía se convertía en una realidad aplastante? La angustia crecía, y cada día que pasaba era un recordatorio del riesgo que estaba a punto de enfrentar. Una última reflexión azotó su mente. En medio de todas esas dudas, ¿qué pasaría si lo que descubriera sobre sí mismo era más impactante que cualquier crítica externa? Mientras se preparaba para este nuevo capítulo, Julián sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La exhibición no solo era un momento crucial en su carrera artística, sino una prueba para su nueva identidad. Ahora más que nunca, su arte se había convertido en la encarnación de su viaje hacia la libertad. Pero el verdadero dilema que lo mantenía en vilo era, ¿sería suficiente para liberarse de las cadenas que lo ataban a las expectativas de su pasado? El día de la exposición llegó con una mezcla de angustia y entusiasmo que Julián jamás había experimentado. Se sintió como si estuviera en el filo de un precipicio emocional, listo para saltar, sin saber qué había detrás de esa caída. A medida que se vestía, el espejo reflejaba a un hombre que, aunque lleno de dudas, había demostrado una notable valentía al enfrentarse a su propio juicio interno. El taller, que hasta entonces había sido un refugio de creatividad, ahora se convertía en un recinto de incertidumbre. Cada obra que colgaba en la pared parecía observarlo, como si ellas mismas pudieran hablar y contar su historia de lucha y descubrimiento. Julián sabía que el arte no era solo la expresión de lo que sentía, sino la materialización de su proceso de autoconocimiento. Sin embargo, la perspectiva de la exposición lo empujaba a una vulnerabilidad aún más profunda. Durante la instalación, no dejó de cuestionarse si su trabajo sería comprendido. ¿Lograrían los otros ver más allá de la superficie? ¿Podrían apreciar la historia que había detrás de cada trazo?
A cada momento de duda, una voz interna le recordaba que su propósito era mucho más grande que la aceptación. Era una cuestión de autenticidad. A medida que los invitados comenzaron a llegar, su corazón se aceleró. La sala lentamente se llenó de murmullos y risas, en contraste directo con el alboroto que vivía en su interior. Mientras dirigía a algunos visitantes en torno a sus obras, se sintió como un guía en un laberinto de emociones. Las preguntas fluían, algunos admiradores se interesaban por las temáticas que abordaban y sus respuestas evidenciaban un crecimiento personal insospechado. Cada conversación le otorgaba confianza, lo llevaba a comprender que estaba compartiendo no solo su arte, sino también partes de sí mismo. Sentía que cada vez que hablaba de su trabajo, estaba de algún modo sanando sus viejas heridas. Sin embargo, un momento de confrontación intensa ocurrió cuando su padre hizo acto de presencia. Julián sintió que el aire se cortaba y el mundo exterior se desdibujaba. Las miradas en la sala giraron hacia ellos. Su padre, con una expresión de desaprobación, no tardó en ofrecer críticas. «No entiendo cómo puedes exponer esto. No es arte, es caos», dijo, su voz resonando con un desdén que reverberaba en la esencia más frágil de Julián. En un instante, la inseguridad brotó como una sombra ante la luz de su progreso, pero en vez de ceder ante la historia negativa que llevaba mucho tiempo arrastrando, sintió un resquicio de firmeza. A pesar del nudo en su garganta, logró explicarle que el caos que él percibía representaba los matices de sus emociones, un viaje personal donde cada confusión se transformaba en color y pasado en esperanza. La conversión de la negatividad en perseverancia le permitió sentir por primera vez que estaba en control de su narrativa, que no necesitaba la validación de su padre, de ninguna figura en su vida. En ese instante, una revelación transformadora surgió en su mente. Su arte no era simplemente un medio para ser visto, sino una forma de sanar, crecer y, sobre todo, de definirse. Winston Churchill dijo alguna vez que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Con eso en mente, Julián decidió que las palabras de su padre no podían definirlo. En lugar de debilitarse, la crítica se convirtió en un catalizador que le empujó a reafirmar su compromiso consigo mismo y su voz. Las horas de la exposición volaron, y mientras se despedía de algunos asistentes, sintió una ligereza desconocida. Pero en el fondo de su mente se gestaba una inquietud. Habiendo desnudado su alma ante el mundo, ¿podría realmente desprenderse de las cadenas de la opinión ajena? Mientras la noche se cerraba sobre la sala, Julián se dio cuenta de que el verdadero desafío era mantener esa autenticidad frente a los desafíos que vendrían. La crítica y el juicio podían ser constantes, pero también eran oportunidades para reinventarse. En ese momento, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Con una determinación renovada, quedó pensando en la siguiente gran decisión: ¿cómo podía fusionar su arte con su nuevo sentido de identidad en un futuro incierto? Eso lo llevaría a abordar no solo su creatividad, sino también habilidades que había aplazado por años y que aún no había explorado. La noche estaba llena de posibilidades, pero el eco de una pregunta más resonaba en su interior. ¿Qué pasaría si este era el momento de la verdadera revolución en su vida? La mañana siguiente a la exposición, Julián despertó con una sensación de ligereza, pero también de incertidumbre. La crítica de su padre resonaba en su mente como un eco persistente, pero su nueva resolución también brillaba con fuerza. A medida que se preparaba para enfrentar el día, se dio cuenta de que por primera vez el verdadero desafío no era solo ser comprendido, sino explorar las múltiples facetas de sí mismo que habían estado dormidas. Su primer impulso fue dirigirse al taller, donde los restos de la exposición aún estaban colgados en las paredes. Sin embargo, hoy no sería un simple repaso de su trabajo. Tenía la intención de llevar esa conversación más allá, de indagar en los espacios que nunca había explorado antes. Había comenzado a vislumbrar la posibilidad de integrar otras formas de expresión además de la pintura. Al llegar a su refugio creativo, una idea fresca le atravesó la mente. ¿Y si se dedicaba a la escritura? Las palabras siempre habían sido un poderoso vehículo de expresión para él, pero nunca había tenido el valor de combinar ambas disciplinas.
A medida que tomaba un cuaderno en blanco, se sintió exultante ante la idea de articular no solo su vida a través del arte visual, sino también a través de un relato que capturara su verdad. La escritura pronto se convirtió en un espacio donde podía colocar todas sus inseguridades y esperanzas, donde podía ser tan auténtico como lo había hecho en la exposición. Los días se transformaron en una rutina creativa. Las tardes se volvían largas y Julián se encontraba sumido en un mundo donde cada palabra se convertía en un trazo en un lienzo invisible. Sin embargo, había un miedo latente que no podía ignorar, la duda de si su voz escrita sería tan válida como su voz pictórica. Mientras llenaba páginas y páginas, su mente se llenaba de imágenes de nuevos proyectos artísticos que combinaban pintura, escritura y otras formas de expresión que nunca había considerado. La idea de realizar una instalación interactiva comenzó a tomar forma, un espacio donde las personas pudieran no solo observar, sino también participar de la historia que él deseaba contar. La búsqueda de nuevas técnicas pronto lo llevó a experimentar con materiales que rechazaba anteriormente. Cada intento fallido confirmaba que cada tropiezo era un paso necesario hacia la creación de algo genuino. Descubrir lo que realmente quería transmitir se convirtió en su misión, aunque el proceso estuviera plagado de incertidumbre. A medida que se sumergía en este viaje de autodescubrimiento, su entorno creció más animado, invitando a amigos y otras voces creativas a compartir su espacio. Empezó a organizar pequeñas reuniones donde intercambiaban ideas y se presionaban mutuamente para salir de sus zonas de confort. Sin embargo, había algo dentro de él que todavía temía el juicio ajeno, una sombra de su padre que a veces aparecía en forma de dudas cuando la realidad de su nueva dirección amenazaba con desmoronarse. En medio de este frenético proceso, reparó en el impacto que sus obras habían tenido en los visitantes de la exposición. Algunas personas se acercaban a él, no solo para discutir su arte, sino para compartir sus propias historias de lucha y transformación. Era como si la vulnerabilidad de su expresar hubiera tocado fibras sensibles en otros, revelando que cada uno llevaba dentro una historia que necesitaba ser contada. Así llegó un momento definitorio. Julián se dio cuenta de que tenía la oportunidad de crear una narrativa más inclusiva, una que no solo reflejara su transformación personal, sino que también se convirtiera en un espacio de encuentro y de diálogo para otros. ¿Podría su arte convertirse en un medio de conexión en lugar de un reflejo solitario de su propia vida? Con el nuevo proyecto entre manos y una visión más clara de su misión, Julián sintió que un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Sin embargo, mientras la euforia lo invadía, una preocupación subyacente surgió. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio nuevamente, esta vez en un escenario más amplio? ¿Podría soportar la carga de no solo ser visto, sino también ser escuchado? La mezcla de emoción y miedo lo llevó a cuestionarse si su autenticidad podría resistir la presión del mundo exterior. Con el corazón acelerado, se preguntó si este sería el momento de lanzarse a lo desconocido una vez más. Esta vez con todo lo que había ganado, pero también con todo lo que podría perder. ¿Estaba realmente preparado para la próxima revelación que su vida le tenía deparada? El día siguiente se presentó ante Julián como una encrucijada. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero su mente seguía atrapada en una maraña de pensamientos. Tenía un nuevo propósito: crear una instalación que combinaría sus experiencias más profundas con su arte. Pero la sombra de su pasado seguía amenazando su avance. Nunca había podido cumplir con las expectativas de su padre, y esa imagen seguía siguiéndolo, como un espectro que llenaba su mente de dudas. Decidido a enfrentarse a esta niebla, tomó su cuaderno y se sentó en un rincón del taller, un espacio que se había transformado en su refugio. Cada trazo de su pluma trazaba un camino hacia los rincones más oscuros de su ser. El papel absorbía sus inseguridades, sus anhelos y esa chispa visceral que lo motivaba a seguir. Escribir se volvió no solo un medio de reflexión, sino un acto de resistencia contra la voz que le decía que no era suficiente. La idea de la instalación comenzó a cobrar forma, pero con ella también surgía una nueva oleada de temor. ¿Sería capaz de crear algo que resonara verdaderamente con el público? Julián imaginó un espacio inmersivo, donde las palabras y las imágenes dialogaran en lugar de competir. Las paredes se cubrirían de pinturas que contarían historias, y en el centro,
un rincón dedicado a relatos compartidos. Quería que los visitantes se sintieran parte de su viaje, pero temía que su propia vulnerabilidad se tornara en un boomerang que podría herirlo. Con cada día que pasaba, la idea se solidificaba y su entorno se convertía en un laboratorio creativo. Invitó amigos a colaborar, buscando voces diversas que enriquecieran su conceptuación. Sin embargo, al hacerlo, no pudo evitar un nuevo dilema moral. Debía mantener control sobre su obra o permitir que otros influenciaran su visión. Su mente se debatía entre el deseo de colaborar y la necesidad de preservar su autenticidad. En una de esas reuniones, durante un intercambio de ideas, uno de sus amigos mencionó que las historias personales expuestas en el arte pueden ofrecer una forma de catarsis. Julián, dubitativo, sintió un estremecimiento. La vulnerabilidad podría convertirse en una fortaleza. Si lograba convertir su lucha en un lugar seguro para otros, quizás también sanearía un poco de su propio dolor. Pero esa revelación poco a poco se tornó en constante interrogante. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a exponer su alma? Mientras la instalación comenzaba a tomar forma, una idea inesperada surgió. ¿Y si además de palabras y color, incorporara el sonido? Julián comenzó a explorar grabaciones de voces que contaran historias sobre sus propias batallas. Este nuevo enfoque lo llevó a repensar su papel no solo como creador, sino como intermediario de narrativas ajenas, un puente que conectara sus experiencias con las de sus visitantes. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Las críticas internas se intensificaron. La voz de su padre se convirtió en un lamento constante que cuestionaba si esta era realmente una dirección válida. En días de duda, Julián se preguntaba si estaba listo para despojarse de las expectativas y lanzarse a la vida cruda, con todas sus aristas. Con su corazón pulsando con dudas, Julián finalmente se tomó un tiempo para sí mismo. Se alejó del taller e hizo una caminata larga por el campo, buscando claridad entre la naturaleza. Era el momento de tomar decisiones cruciales. Al contemplar el horizonte, sintió que si quería que su voz avanzara, debía desafiar sus miedos. A medida que regresaba a casa, la luz del atardecer iluminaba el camino. En su interior, una semilla de decisión comenzó a germinar. Sin embargo, el eco persistente de las críticas estaba lejos de desvanecerse. Con todos estos pensamientos en la cabeza, comprendió que debía abrirse completamente, no solo a los demás, sino a sí mismo. ¿Sería ese el camino para liberar su arte de las cadenas que siempre lo habían limitado? Así, con ese nuevo amanecer de posibilidades ante él, se preguntó si realmente estaba preparado para mostrar su obra en toda su dimensión, un acto que lo expondría en su forma más pura. La presión lo empujaba hacia adelante, pero también lo llenaba de dudas. ¿Podía lanzarse al vacío y dejar que los demás descubrieran la verdad detrás de su voz? La respuesta parecía más distante que nunca. Sin embargo, esa incertidumbre era, al mismo tiempo, la chispa que podía encender su transformación definitiva. El sol brillaba intensamente en el horizonte cuando Julián despertó, una sensación de determinación en su pecho. Había llegado el día de la instalación que nunca pensó que podría realizar. Durante semanas había trabajado incansablemente, combinando su arte y las historias de vida de otros. A medida que sus paredes se llenaban de retratos, las voces grabadas resonaban, cada una cargando un relato de lucha y superación. Las inseguridades se mantenían presentes, pero la ilusión de compartir su verdadero yo prevalecía. Julián se miró al espejo. El hombre frente a él no era el mismo que se había escondido en la sombra del hermano tonto. Era un artista, un narrador que había decidido no doblegarse ante el juicio ajeno. Había dejado atrás el miedo que tantos años lo había aprisionado. Cada paso que daba mientras se dirigía al taller era un acto de afirmación. Sabía que esta vez no solo se expondría como creador, sino también como un ser humano que anhelaba conexión. Cuando abrió las puertas del taller esa mañana, la atmósfera vibraba con anticipación. Sus amigos, colaboradores y algunos miembros de su familia estaban allí para apoyarlo. Sin embargo, el eco de las críticas de su padre aún reverberaba en su mente, desafiándolo a sentirse inseguro. Pero esta vez estaba decidido a no dejar que eso lo desanimara. Su arte, su verdad, eran más grandes que los miedos que tanto tiempo habían limitado su voz. A medida que los visitantes comenzaban a llegar, Julián sintió una mezcla de nerviosismo y alegría. Observó cómo las reacciones de las personas al ver sus obras eran de profunda conexión. Podían sentir el latido de su historia en cada trazo, en cada palabra. Al compartir cómo cada pieza representaba su viaje y el de otros, se fue despojando de su armadura.
Las palabras fluían y se daban cuenta que sus dudas e inseguridades resonaban en otros. Durante la tarde se encontró con un grupo que se acercó a preguntarle sobre la temática de su instalación. Julián les habló con pasión sobre cómo cada obra representaba el dolor de la soledad y la lucha por ser visto. La manera en que sus relatos se entrelazaban se sintió poderosa y liberadora. Por primera vez ya no se sentía asediado por la presión. Todo lo contrario, sentía que su arte era un espacio de sanación para él y los demás. De repente, vio a su padre al fondo de la sala, con la mirada fija en una de sus obras más emocionales. Su corazón latió con fuerza. La confrontación se acercaba nuevamente, pero esta vez no era solo un juicio sobre su arte. Era una oportunidad para reconstruir algo que siempre había existido entre ellos, la conexión. Cuando su padre se acercó, Julián sintió el aire volverse pesado, pero en lugar de ceder a la presión, se mantuvo firme. «¿Qué piensas?», preguntó, buscando entender. A medida que su padre comenzaba a hablar, Julián se preparaba para escuchar, no solo las palabras, sino el espacio de vulnerabilidad que ambos necesitaban para crecer. «Es interesante», dijo finalmente su padre, con una mezcla de desdén y asombro. «No es una visión que esperaría de ti». Julián sintió que cada palabra de su padre era un pequeño acto de aceptación. La conversación fue complicada, llena de emociones crudas, pero también marcó un hito. Ambos estaban tratando de comprenderse y conectarse a un nuevo nivel. A medida que avanzaba la noche y las luces se atenuaban, Julián se sintió empoderado. Había compartido su mundo, su lucha, y al hacerlo, había tocado las vidas de otros. El eco del juicio fue reemplazado por un diálogo productivo, abriendo la puerta hacia un nuevo entendimiento. Su corazón estaba lleno de esperanza y realización personal. La instalación había sido un éxito. La energía que había creado en su espacio resonaba con un poder palpable. Cada crítico que se había asomado ahora se había convertido en un puente hacia lo que venía. Julián comprendió lo que realmente había logrado. No se trataba solo de su arte, sino de escuchar su voz y encontrar la valentía para que los demás también escucharan. En las semanas siguientes, Julián se dedicó a expandir su obra, integrando nuevas formas de arte y colaboraciones que no solo mostraban su historia, sino también la de muchas personas. La conexión con su padre pasó por su propio proceso, pero él estaba dispuesto a mantener el diálogo abierto. Su obra, que había comenzado como una lucha solitaria, se transformó en una celebración colectiva de experiencias humanas. Así fue como Julián Martínez, el joven que había sido conocido como el hermano tonto, se convirtió en un artista reconocido, no por su afán de ser querido, sino por su deseo genuino de tocar las vidas de otros a través de su arte. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, a usar su voz no solo para expresar, sino para conectar. Finalmente, Julián había encontrado su lugar en el mundo, en su propia historia, logrando así el más grande de los triunfos, la realización personal. Ahora más que nunca es momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo es posible superarse. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble comunidad de historias de superación personal.